Inclinemos el rostro, oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar, porque nos amas, porque tu palabra nos edifica, nos corrige, nos convence, nos guía, nos hace crecer en la ciencia de la salvación. Permite que en este día tu Espíritu se derrame y podamos escuchar tu palabra con poder. Por eso te pido que yo no sea un obstáculo, Dios, para que tu palabra pueda fluir a nuestros corazones y ser transformados. Una vez más te pido que literalmente destruyas mi orgullo y permitas ocultar mi indignidad detrás de tu grandeza y mi debilidad detrás de tu inmenso poder, para contemplarte a ti y solo a ti en la hermosura de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. He escuchado a mucha gente sacar textos de la Biblia para demostrar que su iglesia es la iglesia de Dios. Y, por ejemplo, tengo muchos amigos testigos de Jehová que han venido, amigos míos, que los quiero muchísimo. Y me buscan este de Isaías 43:10, donde dice, vosotros sois mis testigos. Y ya por ese pedacito de texto dicen ellos que son la iglesia. Y yo les digo, vamos a terminar de leer el texto, porque puede ser que ustedes sean falsos testigos. Y ese texto termina diciendo, para que anunciéis. Hay un propósito, no es agarrar el primer pedacito de versículo, para que anunciéis que ni antes de mí, ni después de mí, se ha creado otro Dios. Y sin embargo ellos dicen que Jesucristo fue creado después de Dios. Dicen que sí, que es un Dios, pero que fue creado después de Dios. Entonces el texto le está diciendo que son falsos testigos. Porque si fueran verdaderos, estuvieran anunciando eso. Que Jesús es Dios eterno, porque después de Dios no se creó otro ni antes. A eso se le mandó. Hoy vamos a hablar de la primera iglesia de Dios, porque la Biblia sí habla de la iglesia de Dios, y termina hablando, Apocalipsis 12:17, habla de la iglesia de Dios. El libro de Malaquías habla de la iglesia de Dios, la judía de aquel tiempo y los errores que estaban cometiendo en ese tiempo. Pero la primera iglesia de Dios la encontramos en el capítulo 5. Y vamos a ver algunos detalles de esta iglesia de Dios y a ver en qué nos pueden ayudar a nosotros. El capítulo 5 habla de la iglesia de Dios, habla de los fieles de Dios en ese tiempo. Por eso los textos que sirvieron de lectura bíblica comienzan diciendo, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó su nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y ahí empieza una genealogía que parece como que la secretaria de la iglesia esta de Dios, de este tiempo, Génesis 5, no se me duerman, Génesis 5, ahí está la iglesia de Dios. Y parece que este capítulo es como que la secretaria de la iglesia de ese tiempo se levanta y empieza a mostrar un listado de los miembros. Y ahí empieza con Adán, que fue el primer anciano de esta iglesia. Pero en el versículo 5 hay un texto que me impacta, porque esta iglesia, aunque era una iglesia fiel, aunque era la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, tenía un problema, una característica o una costumbre que hasta hoy las iglesias la siguen teniendo. Pero que debemos acabar con eso. Desde este tiempo, esta iglesia tiene una costumbre que la hemos heredado, y es la iglesia de Dios. No estamos señalando ni criticando la iglesia de Dios, pero vamos a ver qué característica tenía. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Qué le pasó a Adán? Se murió. Miren, Adán tenía que morir, en primer lugar, para demostrar que Satanás es un mentiroso. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo el enemigo? No moriréis. Y los muy tontos se tragaron el cuento, se comieron el cuento y se murieron. Ahí está registrado, capítulo 5. Adán se murió. ¿Qué es lo que hay para los que desobedecen?
Muerte, no hay otra cosa. No crea el cuento ese del enemigo que algo de ti va a seguir viviendo. No, si yo quiero vivir yo. Un pariente de la familia de mi hijo mayor en Cuba, él murió, un tren lo golpeó, pero él vivía en el hospital psiquiátrico y vivía con mucho medicamento. Y como él vivía en el hospital psiquiátrico, como a los 3 meses de haber muerto y que lo habían enterrado como un desconocido, viene al hospital a preocuparse. Oye, fulano, no sé si mencionar el nombre, lleva 3 meses escapado y me lo viene a decir hoy, y lo viene a buscar aquí. A esa hora la familia se preocupó. Pues empezó a buscar en hospitales, aquí, allá en la policía, donde quiera, hasta que la policía dice, bueno, lo único que nos queda por pensar es que hace como 3 meses exactamente, alguien lo atropelló, un tren lo golpeó, el pobre hombre estaba fuera de sí, se acostó sobre la línea y el sonido del tren parece que lo levantó y el tren le dio un golpecito por aquí, pero el golpecito de un tren es un golpe. Y parece que lo tiró fuera, no lo despedazó, sino que cuando él se levantó, parece por el susto, y ahí mismo lo golpea, lo tira hacia afuera, el hombre muere. Dice, bueno, pues tendrá que ser ese. Y lo enterramos en este lugar. Ahí fuimos la familia y por fe aceptamos que era ese que estaba ahí. Hicimos la inscripción, todo lo que había que hacer para que los administradores del cementerio supieran que es nuestro familiar el que está allí. Pero entonces ahí en Cuba, a los 2 años creo que es, pues te avisan para que tú saques los restos y demás. Y cuando fuimos, parece que por los medicamentos, el hombre estaba entero. Pero tan entero, se había momificado, parece, de tanto. Y incluso hasta el color lo tenía, estaba rosadito y hasta el morado del golpe lo tenía aquí. Parecía que estaba vivo. Lo que el pelo le había crecido mucho. El hombre estaba muerto, pero el pelo estaba vivo. Ahora, ¿para qué yo quiero tener el pelo vivo si me morí? Entonces hay gente por ahí que están haciendo el cuento a Satanás de que de los que se mueren hay algo que sigue vivo. No, yo quiero vivir y vivir en abundancia. Y así que Adán muere para desmentir al mentiroso. Pero parece que esta iglesia pues lo agarra como costumbre. Porque leemos en el versículo 8 hablando ahora de Set, su hijo, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. ¿Qué pasó con Set? Se murió también. Y en el versículo 11, hablando ahora de Enos, dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Se murió Enos también. Una costumbre en esta iglesia, a la gente le gustaba morirse, le gustaban los velorios. Cada cierto tiempo en esa iglesia, que hay culto, hay campaña. No, es un velorio, vamos por el velorio. ¿Le gustaba, parece esto, a esta iglesia? Y el versículo 14, hablando ahora de Cainán. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y en el versículo 17, hablando ahora de Mahalaleel, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y en el versículo 20, ahora hablando de otro de los miembros de esa iglesia, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y usted dirá, pero mire, ¿qué usted va a predicar hoy aquí? ¿Qué usted me va a enseñar? La Biblia es clara. Y hay algo que está bien clarito ahí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo te sientes tú sabiendo esto? En Cuba hay muchos médicos brillantes, incluso como es de gratis la educación, pues ellos, después que se hacen médicos, como no les cuesta, pues vienen y se hacen especialistas en otorrinolaringología, es decir, la garganta y el oído. El otro cuando terminó, un año después, dice, yo quiero seguir estudiando. Y se hacen especialistas en los riñones. Y voy a seguir estudiando. Y se hacen especialistas en hígado. Y se hacen especialistas. Y cuando tú llegas a su casa, tienen una cantidad de certificados de graduado, de especialista en cada una de esas especialidades. Pero sin embargo, en Cuba también pasa como en todos los hospitales del mundo. Que llegan los enfermos,
Le ponen un plan y a los 15 días viene y le pregunta al médico, ¿cómo te va? No me hizo nada. Allá se va ese especialista, ese grande tipo, el cerebro ese que estudió tanto, pone otro plan para probar a ver. Ven dentro de 15 días a ver. Y ven dentro de 15 días, tampoco funciona. Y así le ponen tantos planes y muchos pues al final pues hasta se mueren. Porque hasta los médicos se mueren. Ahora te pregunto, tanta sabiduría, ¿para qué? Si al final no saben, porque al final se muere la gente. Ahora, ¿qué es lo que sí sabe un médico de Cuba y de cualquier lado? Lo cierto que sí saben es que un día se van a morir ellos también. Porque aunque sean médicos, la muerte también toca a los médicos. Así que esto es una dura realidad del ser humano. Todos sabemos, no sabemos cuándo, pero todos sabemos que vamos a morir. Usted quizás no sabe cómo ganarse la lotería. Usted quizás no sabe cómo comprarse el carro del año. Quizás usted no sabe cómo comprar su primer casa. Ya los que han comprado muchas casas, pues después le agarran bien la vuelta a esto, que hasta compran casas para revender, para no sé, porque ya. Pero el que nunca ha comprado una casa, pues ni siquiera sabe eso. Pero esa gente sí sabe que un día se van a morir. Yo le pregunto a la iglesia de Maranata, si lo que sabemos es que, ¿por qué vamos a andar viviendo por esta vida? Si lo que sabemos es que nos vamos a morir, resignados a eso, todos en el caminito hacia la tumba, en fila allí. Hoy tenemos la triste noticia de que se nos fue Pepe, pero mañana se va Juan, y pasado se va Raúl, y traspasado se va Roberto. ¿Por qué seguir caminando como corderitos? Y usted va a decir, ¿pero qué podemos hacer? Si la Biblia misma lo dice. Los vivos saben que han de morir. Pero en esta iglesia de Dios, en esta iglesia del capítulo 5, hubo uno que no se conformó con eso. Hubo uno que dijo, esta costumbre de esta iglesia a mí no me gusta para nada, porque si seguimos con esta costumbre, un día me va a tocar a mí. ¿Sí o no? Y este hombre dijo, yo no quiero morir. Y este hombre era tan fiel como todos los demás. Y este hombre se llamó Enoc. Y este hombre Enoc, miren, de este hombre se habla bien poquitico. Bien poquitico. Pero yo quiero mostrarte cuál fue el secreto, cómo él descubrió, cómo salirse de esa rutina de nacer, vivir y morir. Rompió la rutina, rompió la costumbre de una iglesia. Dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Qué pasó con Enoc? Hasta los 65 años, Enoc era un cristiano fiel como tú y yo. Como cualquiera de esa iglesia del capítulo 5. Pero aunque era fiel, él dijo, yo voy por el caminito, ya tengo 65. Tengo una señora que es mi madre en Tennessee, mi madre. Ella es filipina, pero es mi madre. Desde que llegué allí a la iglesia de Esmirna me cuidó como un hijo. Todos los días me llama. ¿Hoy me llamó? Esa es mi madre. Connie Aerlo se llama. Y cuando yo cumplí año este año, me llamó para felicitarme. Y le digo, ay, no sé si vienes para felicitarme o para darme el pésame. Sí. Y ella sonriente, tiene 80 y pico de años. Sonriente me dice, ¡levántese, ánimo! Cuando yo tenía su edad yo volaba. Decía, pero yo me arrastro. Usted a mi edad volaba, pero yo me ando arrastrando ya. Y Enoc tenía 65. Y él dijo, ya. Recuerda en Cuba, uno de los pioneros del adventismo en Cuba, el pastor Ávila, dijo en la iglesia de Garrido donde me bauticé, porque le estaban haciendo un homenaje, era un retirado, pero ya llevaba muchísimos años, era bien viejito, era bien chaparrito, era una cosa así, pero era un hombre de Dios. 2 primeros bautizos, él y otra persona de apellido Cruz, en Cuba, y esos 2 llenaron a Cuba de adventistas, esos 2. Y uno de esos, yo tuve el privilegio de conocerlo. Y cuando
le hacen su homenaje y le dejan hablar, él dice, yo me siento como cuando tenía 20 años. Y al pastor que le tocó predicar ese día, haciendo alusión a lo que él había dicho, dice, yo creo que al pastor Ávila se le olvidó cómo se sentía cuando tenía 20 años. Porque usted podrá decir, abuelita Guille, me siento como cuando, usted podrá decir que se siente como cuando tenía 20 años. Pero si usted dice eso es porque a usted se le olvidó cómo usted se sentía cuando tenía 20. Porque los años pasan y no perdonan. Y este hombre tenía 65 años, él sabía que ya, que dice el libro que escribió, el salmo que escribió Moisés, que llegamos por fuerza a la mayoría de los 76, pero ya de ir para allá los más fuertecitos llegan un poquito más, pero ya ¿cómo? Hasta pidiendo el descanso a Dios. Y ahora este Enoc, con 65 años, dice, yo tengo que cambiar la costumbre de esta iglesia. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Sigue diciendo el otro texto. A partir de ese momento, de sus 65 años, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, a partir de los 65 años, lo aclara allí. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice el versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años y murió. ¿Dice así? No dice así la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Eclesiastés 9? Dice el versículo 24. Porque caminó pues Enoc con Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Dios mío. Yo quiero hablarle a la iglesia de Maranata hoy. ¿No te gustaría algo así? Que cuando tú estás pensando que ya te toca el turno que viene es el tuyo. Claro, aquí nadie sabe, aquí se mueren hasta los niños. Pero ya cuando uno va llegando, dice, ya me está llegando. Ya estoy más cerca. Los jóvenes no piensan ni en eso. Los jóvenes hasta le hablan de la muerte. Es para muchos días. Pero aunque usted le dé esperanza ya a una persona bien adulta, dice, tranquilo, ya yo sé a dónde voy. Pero de verdad, ¿no te gustaría hacer como este hombre y romper esta cadena? Romper esta costumbre. Ahora, ¿cómo lo podemos lograr? Imagínense que ahora el miércoles que viene se aparece bien aquí, levanta la mano en los testimonios. Si yo quiero dar testimonio, doy gracias a Dios porque en esta semana resolví los papeles. Todos los indocumentados que están aquí, cuando se acabe el culto, lo van a ir para arriba. ¿Cómo lo hiciste? ¿A quién viste? ¿Cuánto pagaste? No sé, dime cómo. ¿Es cierto o no? Entonces, si por eso le preguntamos y queremos saber, ¿por qué no averiguar cómo Enoc fue que logró los papeles del cielo? ¿O hay alguien que se quiere morir aquí? Entonces, ¿por qué no preguntarle? ¿Por qué sigue la iglesia caminando allí como una ovejita hacia el sepulcro? ¿Por qué no preguntarle a Enoc, ¿qué hiciste? Porque a mí lo dicen, ahí está, lo leí, ¿sí o no? Caminó pues Enoc, pero ¿qué cosa es caminar? ¿Sabe, brother, lo que es caminar con Dios? Yo creo que ni yo. Pero yo necesito aprender qué cosas, qué quiere decir la Biblia. Caminó Enoc con Dios para yo hacerlo igualitito. Porque si él consigue los papeles, yo tengo que hacer los mismos pasos que hizo él. Ver a la misma gente, ir a la misma oficina, hacer la misma petición que hizo él, llenar las mismas formas que llenó él, ¿sí o no? Entonces yo quiero, de verdad, yo quiero hacer lo mismo que hizo Enoc, para ver si me salto ese paso. Pero cuando busco ahí en Génesis, ahí se acabó la historia. Son 3, 4 textos que me hablan de Enoc. Pero qué bueno que la Biblia se complementa a sí misma. Todavía hay gente diciendo, gente loca,
que dicen, ¿cómo voy a creer en ese libro que le escribieron hombres? Yo te voy a decir por qué yo puedo creer en ese libro que escribieron hombres. Porque sí es verdad que lo escribieron hombres, pero lo inspiró Dios. ¿Y sabes dónde está el secreto de que sí es verdad que lo inspiró Dios? Número uno, ninguno de esos libros se contradicen en nada. No quiero atacar a los testigos de Jehová, porque son mis amigos y mis hermanos y los quiero. Pero ellos decían que Russell fue inspirado por Dios, que era un hombre de Dios, y sí lo era, vamos a decir que sí lo era. Pero cuando él se muere, ellos no creen en la inmortalidad del alma. Ellos dicen que el que se muere va para el polvo igual que nosotros. Ahora, cuando Russell se muere, ellos dicen que no murió, sino que fue para el cielo. Fíjense, el único que de los testigos que ya fue al cielo fue Russell. Y fue a dirigir la obra de Dios desde allá. Pero lo que no entiendo es que si Russell está dirigiendo la obra desde el cielo, ¿por qué cuando el juez Rutherford, que es el que lo sustituye, porque aquel falleció, ahora manda a quemar todos los libros de Russell y pone los de él? Ahora, ¿por qué Isaías no quema los libros de Josué, o Jueces, o Samuel, o los de Moisés? Y dice, ahora van a guiarse por mis libros. Porque él no es autor de ningún libro. Si usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta cuántas veces repite, y dijo Dios. Y el Dios de Israel ha dicho. Los mismos que escriben, dicen, estoy escribiendo esto no porque me salió de mi cabeza. Nuestro Dios dice que escriba esto. Y muchos ni querían, como Jeremías. Yo no puedo decir eso. Tú lo dices, aunque te cueste lo que te cueste, porque yo, desde que estaba en el vientre de tu madre, ¡wow! La otra razón por la que te digo que ese es el libro de Dios es porque uno se complementa al otro. Aunque gente de diferentes culturas, oficios, tiempos, lugares, aún así, cuando alguien escribe 500, 700, 1000 años después, apoya lo que el otro hace 1000 años atrás dijo. Y bueno, ya que estoy en este asunto, la tercera razón porque digo que este es el libro de Dios es porque usted puede leer cualquier libro y seguir siendo tan malo como cuando lo empezó a leer. Pero cuando usted lee usted ya nunca más será igual. Dije esto último porque no tenía que ver nada con el sermón de hoy, pero para completar la idea de por qué es el libro de Dios. Y Dios es el autor. Entonces, para yo poder entender acerca de Enoch, cómo la hizo, tengo que ver si alguien más me habla de Enoch. El libro de los Hebreos, descubrí que también habla de Enoch. Pues hay que ir entonces al libro de los Hebreos. Porque el libro de los Hebreos me va a ampliar un poco la idea de cómo hacerla yo también. Porque yo no me quiero morir. Entonces en el capítulo 11, que habla de la fe, en el versículo 11, esto es una galería de gente que la hicieron. Y en el versículo 5, pues mencionan a Enoch. Y dice así en el versículo 5, capítulo 11 de Hebreos. 11 de Hebreos, versículo 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Aquí me aclara algo más que Génesis no dice. Porque Génesis dice, desapareció. ¿Cómo yo convenzo a alguien que desapareció y si no, Dios se lo llevó? No. Fíjense, cada vez que hay un terremoto, un huracán, un tsunami, aunque fueron testigos que arrasó con una población, solamente se dicen los fallecidos en los que encuentran. Hasta ahora, dicen ellos, hasta ahora hay 20 muertos. Pero sabemos que el tsunami tapó una ciudad, pero están desaparecidos. Tú no sabes si están muertos porque están, ¿qué? Desaparecidos. Y cuando van apareciendo los cadáveres, usted ve, tristemente nos duele cuando esas cifras empiezan a aumentar en las noticias. Y en Génesis me dice que desapareció Enoch. No dice que se fue al cielo ni que Dios se lo llevó. Pero ahora el libro de Hebreos me da un elemento más. El libro de Hebreos me está diciendo que por causa de la fe de Enoch no conoció la muerte. No es un desaparecido.
no conoció la muerte, me dice este texto. Y sigue diciendo, porque lo traspuso Dios. Si se desapareció, si no se sabe más de él, no fue porque vino un viento o un tsunami, sino porque Dios se lo llevó. Lo dice el texto, clarito. Pero ahora vean lo que dice anteriormente. Y antes de que fuese traspuesto, ahí me da la razón de por qué lo traspusieron. Porque se lo llevaron. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿La iglesia de Maranata se quiere morir? Entonces la iglesia de Maranata y este que está aquí como miembro de esta iglesia tiene que hacer todo lo posible por agradar a Dios y tener testimonio de que lo que estamos haciendo agrada a Dios. Pero ¿cómo puede hacerse esto? Porque está muy complicado, ¿eh? Yo humanamente pudiera explicarte y decirte, bueno, cada vez que te vayas a poner una ropa, ¿le gustaría a Dios que me vista así? Cada vez que tenga el deseo de ver un material fílmico de cualquier tipo, pregunta, ¿Jesús se sentaría conmigo y me abrazaría para ver los dos juntos este documental, este material que estoy mirando? Si te vas a echar dentro de tu cuerpo algo, por cualquier vía, por los ojos, por la nariz, por las venas, por la boca, tú dirías, ¿Jesús estaría feliz de que yo haga esto? Porque si tú haces lo que Jesús no compartiría contigo, tú mismo, el Espíritu te habla. El Espíritu de Dios no es acusador. El acusador ustedes saben quién es. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo, como dice Pablo, da testimonio a tu espíritu. Mi esposa me preguntó el otro día, oye, ¿qué significa eso? Yo no entiendo. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu? Y yo le digo, bueno, mira, vamos a trasladarnos a Cuba, que es un país de necesidades y miserias. Y ahora tú pasas por una casa donde tú sabes que no hay nadie, pero han puesto un toallón muy lindo, con el ratoncito Mickey, todo ahí bordado, un toallón. Y en Cuba no hay toalla. Los pobrecitos se secan con el viento. Pero ahora tú pasas por una casa y ves un toallón que por lo menos costó como $30. ¿Qué es lo primero que dice? Ahí no hay nadie. Y la necesidad engendra el crimen. Hay tanto ladrón. En Venezuela no había tanto vandalismo como cuando llegaron estos locos a traer tanta necesidad. Porque ahora aquel que cuidaba lo tuyo, ahora te lo tiene que quitar para poder vivir. Entonces, quítate tú para ponerme yo. Porque eso es lo que ha creado el comunismo. Y ahora tú, para ti es fácil entrar, tomar el toallón y irte. Pero ahora resulta que hace una semana tú te le entregaste tu corazón a Cristo. Y tú ya te has llevado muchos toallones en tu vida. Pero ahora tú pasas y ves el más lindo de todos colgado allí. Y ya los que te habían llevado antes ya están gastados, ya casi no secan. Y ahora le digo a mi esposa, tú pasas por allí y tú dices, mira ese toallón. ¡Qué lindo! Pero hay una voz que te dice, dentro de ti, no puedes tocarlo porque tú eres un hijo mío. Porque yo te puedo dar más que un toallón. ¿Entienden? El Espíritu no te acusa, pero sí te convence. Convence a tu espíritu de que eso que vas a hacer no está bien, porque ya tú no eres el mismo y tú ahora tienes que vivir para agradar a Dios. Y yo te pregunto, no quiero que me respondas, pero tampoco quiero que te me hagas el tontito ahora. Cuando tú para hacer algo tienes que huir de tu congregación y esconderte de tu gente, ¿no es la voz que te está diciendo a ti que eso está mal? Por favor. Si yo quiero hacer un pick and cake, si yo quiero cortar un pastel para mi hijo Rafaelito, y yo quiero demostrar mi alegría, no vendría aquí a la iglesia y diría, señores, por favor, este domingo, vayan por mi casa. Es un
pastelito, no es mucho, pero quiero que ustedes lo compartan conmigo. ¿Sí o no? Ahora si ustedes se enteran, oye, Gildemar se fue, incluso venían con sus regalos a mi casa porque se enteraron que Rafaelito, como ya saben que el 2 de junio nació, pues el año que viene cada uno con su bolsita de regalo. No, pero el pastel, pues aquí, gracias a Dios en este país no hay hambre. Si hay algo que no hay es hambre. Uno se come el pastel por agradecimiento, por compartir en familia, alegría y todo, pero no es por hambre. Allá en Cuba sí es por hambre, pero aquí no. Entonces yo no quería ni pastel. Yo solo vine a darle un beso a ese pequeñito, dejarle un regalo, abrazar a sus padres, estar un ratito en alegría con ellos, compartir la alegría de Dios e irme. Porque a veces hasta la comida que tienes en tu casa es mejor que la que yo te voy a ofrecer en la mía. Pero ahora tú dices, ¿y por qué se escondió Gildemar? ¿Y ahora? Porque somos a veces tan inteligentes que hasta nos subimos en Facebook las barbaridades que hacemos. Y entonces usted por Facebook se entera porque usted no le invitaron a picar qué. Porque Gildemar se fue a cierto lugar a celebrar el cumpleaños de Rafaelito. Dice, mira el pastor, ¿qué le iba a decir? Tan santico que parecía. Entonces no me vengas a decir que tú no sabes cuándo tú agradas y cuándo tú no desagradas. Porque si hay algo lindo, es verdad que la ley de Dios es un muro de protección que Dios ha puesto para que tú no te salgas del camino. Eso es verdad. Es verdad que la palabra de Dios también es una guía para que tú no te salgas. Pero por si fuera poco, tenemos al Espíritu. Yo amo al Espíritu Santo. Hay gente que dice que no es Dios, que no es nadie, pero para mí sí es un Dios eterno y poderoso. Porque yo soy basura. Y cada vez que yo quiero hacer algo mal, él me dice, hijito, no, por favor. No pierdas tantos años de victoria por esa basura, por esa cochinada. Y yo doy gracias a Dios por el Espíritu, porque si el Espíritu Santo no estuviera con cada uno de nosotros diciéndonos, saca el pie de allí, ya hace mucho tiempo que yo y tú estaríamos perdidos. Y a Dios no le bastó con la ley, no le bastó con la palabra, ahora pone el Espíritu. Nadie me venga con historia, yo no sabía. Tú sí sabías lo que estabas haciendo. Porque alguien te lo dijo. Pero tú te hiciste sordo. Te hiciste sordo. Pero dice el libro de Hebreos, en el versículo 5, que este hombre tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿De qué está hablando? Enoc, el Espíritu le habló. El Espíritu le dijo, bien hecho, siervo fiel. Como en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Dice la Escritura, la palabra de Dios, que él escuchó esa voz que le dijo. ¿Fue el único? No. Dios le habló también a Daniel. Y le dijo, Daniel, mira, no te compliques más, no te enfermes. Esas profecías son para el tiempo del fin, pero tú tranquilo. Mira, tú vas a ir al descanso y todo lo demás, pero yo te levanto. ¿Te imaginas que Dios diga, yo te salvo? ¿Tuvo testimonio Daniel de que se salvó, sí o no? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo le dijo, Daniel, ya no te enfermes más. Sella ese libro porque va a haber un momento en que va a ser muy útil, pero tú estás salvado. Dios te lo va a decir a ti también. Yo te invito a cualquier cosa. Ven arrepentido aquí, dile a tu familia, perdónenme. La regué. Pero no digas yo no sabía.
yo fui porque fui con el primer anciano y pensé que me llevaba a un lugar bueno. No, él te llevaba, pero había una voz que te decía, párate aquí, deja a Jorge solo y vete para atrás. Llega hasta aquí. ¿Es verdad o no? ¿No les pasa a ustedes así? ¿No les sale? Oh, yo soy un extraterrestre, ¿por qué estoy aquí todavía? ¿Por qué no me ha llevado Dios entonces? Yo soy igual. Célula por célula, yo soy la misma basura que tú. Y si Dios me advierte y dice, ese plato dorado, mira, ni siquiera es oro, así que ni te metas en eso, no te ensucies por eso. A todos nos lo dice. El que se pierde es porque quiere. Porque Dios ha dejado tanta, pero tanta ayuda. No estamos desamparados. Jesús lo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el otro consolador no puede venir. Yo tengo que irme para que Él venga. Pero cuando Él venga, entonces ustedes sí están salvados ya. ¿Por qué? Número uno, porque yo voy a interceder, porque me voy a sentar a la diestra. Y yo soy su representante en el cielo. Pero además, el que se va a quedar con ustedes, les va a estar diciendo, hijito, yo sé el camino al cielo. Es por acá. Constantemente te va a estar diciendo el Espíritu, hijito, ese camino no. El cielo es acá. ¿Por qué no escucharlo? Él no lo escuchó. Por eso lo dice el texto. Antes de morir, él supo que iba a ser salvado, que iba a ir para el cielo. ¿Por qué? Porque Dios le dio testimonio de que él había agradado a Dios. Ahora, aunque yo leo aquí, todavía no entiendo. Claro, Hebreos me da más detalle, ¿verdad que sí? Dice que por la fe. Oh, ok, pero yo también tengo fe. Pero aquí hubo una hermanita que yo quiero mucho de esta iglesia que un día aquí públicamente me dijo, yo tengo fe, pero también tengo miedo. Y yo le dije, no. Aquí hay dos caminos. El camino del miedo y el camino de la fe. Si usted tiene las dos cosas es porque alguna de las dos cosas no es genuina. Porque si usted tiene miedo, yo creo que el genuino es el miedo, no la fe. Porque el que anda en el camino de la fe, ese no tiene miedo. Y ahora dice que Enoc, por su fe es que fue traspuesto. Para ¿qué puedo hacer yo para que mi fe? ¿Cómo se hace eso? Porque yo me quedo como la misma declaración de Génesis. Caminó con Dios. Está bien, ¿cómo caminó? Ahora viene Hebreos, me da un pasito más. Me dice, por su fe. Pero ¿qué fe? ¿Cuál es la fe que hay que tener para ser traspuesto? Porque he conocido mucha gente que a mi criterio son gente de fe y se han muerto. ¿Sí o no? ¿No han ido ustedes a velorios, a despedir a algún siervo de Dios que en su vida dio un testimonio tremendo, pero se murió? Pero es que esa fe de ese tipo no me sirve. Yo necesito la fe de no. La fe de no es la que yo necesito, porque yo lo que quiero, acuérdense, de saltarme un paso. El de la muerte. ¿Sí o no? Por eso le decíamos el otro día a esta pequeñita que se quiere bautizar el sábado. Porque ella tenía una idea, no sé de dónde la sacó. Ella se quería morir para ir al cielo con Jesús, para salvarse, dice ella. Ella no cree en la inmortalidad del alma, ella sabe de Biblia. No es que ella se iba a morir para irse al cielo, no. Para salvarse, para asegurar su salvación. Pero no es así. Yo te digo, Hadassah, que el plan de Enoc me gusta más. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere que vivas tanto, que te pueda llevar viva al cielo. Porque es lo que Él quiere. A Jesús le gustan también los velorios. Y sepultar a sus hijos. Miren, cuando en una iglesia, cuando en el pueblo de Dios muere alguien, toda la iglesia sufre. Pero Jesús también sufre. Claro, no sufre por el fiel ese, porque ese va a descansar en la paz de los que esperan su venida. Pero los que estamos vivos sufrimos por ese que perdimos. Porque la muerte es un intruso. Entonces, ¿tú crees que a Jesús le gusta sufrir por nuestro dolor? Bueno, el mes que viene se murió, allá va Jesús también a consolarnos. Jesús también está cansado de eso. Pero Él quiere una iglesia que, como Enoc, se quiera para pasar ese paso. Pero lo cierto es que Hebreos todavía no me dice mucho.
pero yo necesito más. Le voy a decir algo. No, pero Judas habla de una profecía de la segunda venida con sus millares y millares de ángeles. Ok. Pero lo que yo necesito saber es qué cosa es caminar con Dios y qué cosa es esa fe. ¿Cuál es esa fe que me hace saltar ese paso de la muerte? ¿Cómo se logra? ¿Es cierto, sí o no? Para mí ese es el punto. Si tú y yo descubrimos eso hoy, ya la hicimos. ¿Qué cosa es caminar con Dios? ¿Qué cosa es la fe que te va a hacer brincar ese paso? Yo le voy a dar ese secreto hoy y se lo voy a dar de gratis. Pero a veces hay gente que dice, bueno, usted hábleme de la Biblia, no hable de esa viejita. A mí no me gusta hablar de los libros de Espíritu y Profecía en el púlpito porque esos son para mí, para mi preparación, ¿no? Esa gente que llegan con el libro de Espíritu y Profecía y te empieza a leer párrafo y párrafo y párrafo, tú duermes allí. No, eso a mí no me... Al Espíritu y Profecía yo me lo como en mi casa, yo crezco, entonces cuando llego aquí pues tengo más elementos. Pero como esto es una situación tan tremenda, yo tuve que traer un libro del Espíritu y Profecía porque yo quiero que tú entiendas, es bien cortico, no te voy a leer una página, ni un capítulo, ni nada. Es menos de un párrafo, porque allí es donde está el secreto de cómo fue que no caminó con Dios. ¿Quieren saberlo? Hace poquito estaba con unos amigos y me dijeron, ese libro no es tan bonito, me dijeron, léelo, y cuando lo leí, yo lo he leído 50 o 60 veces ya. Yo hoy mismo estaba buscando este texto porque yo lo tenía en Cuba, tenía marcado, desde Cuba no predico esto, y tenía mi librito allí todo lleno de garabatos, pero ahora tuve que agarrar uno nuevo y ahora no sabía dónde estaba, no encontraba. Mi cuñada, mi esposa me ayudaron. Y yo podría leer algunos capítulos que usted, no sé cómo lo lee, pero si yo te lo leo hasta vas a llorar. Porque esto es un libro increíble. Pero este libro tiene una revelación tremenda, que es la respuesta a lo que Génesis dice y a lo que dice Hebreo. Y está ahí en el capítulo, en el Camino a Cristo, en el capítulo ¿podemos comunicarnos con Dios? En la página 73 de esta versión, porque esta es otra cosa que no me gusta. De este libro han hecho no sé cuántas versiones, que ahora esta misma frase está en la página 15 de la versión tal, y en la página 150, lo hace el enemigo para volvernos locos. Haz un libro en rojo, en inglés y uno en español, y ya, para que tú sepas en qué página está, y cuando tú lo digas la gente lo encuentre. Porque no te dan esta cita, pero esta no es la versión que tú tienes. Ya llegas a tu casa y te rompes la cabeza para encontrarlo. ¿No te das cuenta que es un plan? ¿Será esto palabra de Dios? Entonces, ¿por qué hacen tanto? Incluso nosotros mismos hacemos tanto para confundir. Dice allí en esta versión, en la página 73, orad en vuestro gabinete, allí en tu cuarto, antes de salir, antes de levantarte. Orad en vuestro gabinete. Y al ir a vuestro trabajo cotidiano, ora cuando te levantes, ora en la ven cuando vas a hacer trabajo. Y levantad a menudo vuestro corazón a Dios. Y durante el día sigue orando, dice a menudo. O sea, no hagas una oración o dos, ni para el almuerzo, no. Ora frecuentemente durante tu jornada de trabajo. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. Y ahora escuchen esto. De este modo anduvo Enoc con Dios. ¡Wow! ¿Por qué no se murió Enoc? Porque caminó con Dios. ¿Qué cosa es caminar con Dios? Estar conectado todo el tiempo en oración con Él. ¿Saben por qué? ¿Qué tiene que ver la oración? ¿Qué tiene que ver que se me acabó el tofu y yo diga, Señor, consígueme $5 para ir a Walmart a comprar tofu? Mire, te voy a decir algo en esta noche. La oración puede cambiar las cosas. Pero la oración siempre te va a cambiar a ti. Cada vez que tú vas en oración, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú oras, tú no traes a Dios del cielo a ti, sino que cuando tú te arrodillas a orar,
Dios te levanta hasta el trono de la gracia. Y si tú llegas al trono de la gracia, cuando Él te va a bajar o descender, ya tú no puedes ser el mismo. Porque estuviste en la gloria, en la presencia. Ahora yo te pregunto, si tú vas al trono de la gracia en un mes, 2 veces, y eso va a cambiar, imagínate si tú, al levantarte, al ir al trabajo, frecuentemente durante el día, subes al trono de la gracia, ¿cómo será la transformación? Tú serás transformado de gloria en gloria, hasta la estatura de Jesucristo. Eso le pasó a Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? Te lo voy a decir ahora mismo. Enoc estaba tan en comunicación, subía tanto al trono de la gracia, que un día el carácter de Jesucristo se formó en él ya. Ya no podía crecer más. Y cuando tú creces a la estatura de Jesucristo, entonces este planeta te queda chiquito. Dios no hace excepción de personas. ¿Tú sabes por qué tú y yo no nos hemos ido? La gente, porque la segunda venida todavía falta. ¡No! Él tiene un día para su venida, es cierto, y se va a llevar a sus fieles, es cierto. Pero si en este tiempo hay alguien que como Enoc quisiera subir al trono de la gracia y pasarse el día allí, y el de mañana también, y el que viene también, un día, aunque falten 10 años para la venida o 20, si tú tienes el carácter de Jesucristo formado ya, a Él no le va a quedar más remedio que sacarte de este planeta. Número 1, porque te va a quedar chiquito. Y número 2, porque Él no hace excepción de personas. Y si se llevó no porque era igual a Él, se tendrá que llevar a ti porque ya eres igual a Él. ¿No es lógico? Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? No con la de Maranata. ¿Quiere que te lleve a aquella misma iglesia? Vamos al capítulo 5. Volvamos al capítulo 5 de Génesis. Génesis capítulo 5. Que esto es lo que mortifica de la iglesia de Dios. Ya hubo uno en esa iglesia, un miembro de esa iglesia que saltó ese paso. No pasó por la muerte. Ahí yo digo, ¿por qué la iglesia nos lo imitó? ¿De dónde sacó esto? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasó con los que vivieron después de Enoc? Versículo 27. Hablando ahora de Matusalén, que fue el hijo de Enoc. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. ¿Y qué? Y murió. Y sigue ahora en el versículo 31 hablando de otro más. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. ¿Cómo es posible que en medio de nosotros haya alguien que encontró el secreto de llegar al cielo y el resto no lo imite? ¿Por qué alguien hace trampa para comprarse una casa, hace estafa para comprarse el carro del año y todos quieren imitarlo? ¿Cómo lo hiciste? No, yo engañé, yo hice una llamada y la gente de tonta hasta me dio, se creyeron que yo era esa persona y me dieron hasta el número de su cuenta. Después entré a su cuenta y saqué el dinero y me compré el carro del año y la casa. Todo el mundo quiere hacer lo mismo. Pero ¿por qué si encontramos en nuestra congregación uno que ya la hizo? Uno que violó el paso, se saltó el paso de la muerte y hoy reina con Cristo, ¿por qué no imitarlo? Y ahora viene este hombre, rompe la costumbre de la iglesia, rompe los métodos, llega al cielo y los que vienen detrás de él, en vez de imitarlo a él, imitan a los anteriores a él y siguen como corderitos hacia la muerte, hacia el sepulcro. ¡Por Dios! Dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La muerte no es el plan de Dios. De hecho, Él murió para que tú no mueras. Porque hasta incluso la segunda venida
Yo no voy a decir, se está retardando porque no vayan a ver, Dios tiene un reloj profético. Y no vas a ser tú quien lo vas a atrasar ni adelantar. No eres tan importante, no te creas. Pero lo cierto es que si la iglesia de Maranata y la iglesia de Dios ya hubiese adquirido el carácter de Jesucristo, hubiésemos obligado hace mucho tiempo a Jesucristo a venir a buscarnos. ¿Sí o no? Pero yo sé que muchos de los que estamos escuchando aquí o viéndolo por el teléfono, por internet o por Facebook, van a seguir como esta gente caminando hasta la tumba. Porque los que viven saben que han de morir. Y no vamos a esperar que toda Maranata quiera ir al cielo. Yo te voy a hablar a ti personalmente. ¿Por qué no te propones tú ser un guerrero de oración? A ver si Dios te lleva entonces y te viola ese paso. ¿Qué? ¿Te atreves? Yo quiero. Yo quiero brincarme ese paso. Pero para eso yo tengo que subir al trono de la gracia por lo menos 150 veces por día. Hasta que Jesucristo vea su rostro en el mío. Y diga, ya este está hecho. El planeta le queda chiquito. Porque lo que te da derecho a ti es su sangre. Y ya la derramó. Entonces ya no sigas tonteando. Ya no sigas divagando. Vamos a subir cada día al trono de la gracia para descender cambiados, transformados, hasta que un día Jesucristo te diga, sube porque ya tú no eres de esa gente, porque ya ese planeta te queda chiquito, porque tú no cabes allí, porque Jesús no cabe en este planeta. ¿Te acuerdas de Salomón? Le hizo una mansión. El templo de Salomón no era esto, era lo más majestuoso que alguien pudiera haber visto. Y cuando lo terminó dijo, ¿será que mi Dios va a caber ahí? Si los cielos de los cielos no los pueden contener. ¿Y tú te crees que cuando tú llegas a la estatura de Jesucristo vas a caber aquí? Ni los cielos de los cielos te van a poder contener tampoco. Porque llegaste a su estatura. Iglesia de Maranata, ya dejemos de jugar con fango. O lodo, como dicen ustedes. Vamos a la fuente. Vamos a lavarnos con la sangre del Cordero. Y número 1, brincaremos esa etapa triste y fea. Y número 2, estaremos en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. ¿Alguien quiere? Porque yo quiero seguir los pasos de Enoc. Porque ya yo sé dónde está. Ya yo sé lo que logró con esa actitud. 65 años y dijo, esto no es para mí. Yo no sé cuántos años tú tienes. Pero llegó la hora de que tú digas, los vivos sabrán que se van a morir, pero yo no me conformo. Yo es para el cielo que voy. Y es a Cristo a quien quiero imitar. ¿Alguien quiere ser de la iglesia de los vivos? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Porque hemos aprendido cómo Enoc la hizo. Cómo Enoc consiguió el sueño de todo ser humano. Padre, qué tristeza que los que vinieron después de él no le imitaron. Hasta hoy la iglesia sigue caminando hacia la tumba. Y no entienden que si hacemos lo que hizo Enoc, a Dios no le va a quedar más remedio que llevarte con él. Padre, estamos puestos de pie, hemos levantado nuestras manos, hemos alzado nuestro corazón al cielo diciendo, queremos violar, saltar el paso de la muerte. Tú, Dios mío, eres vida. Y porque tú vives, nosotros viviremos también. Porque a partir de hoy te vamos a copiar, te vamos a imitar. Vamos a seguir tus pasos. Porque queremos estar contigo para siempre. Bendice a esta mi familia que ha venido a tu encuentro en el día de hoy. Perdóname porque a veces hablo duro. Pero es que yo quiero que estén en el cielo conmigo. Y yo quiero que de una vez yo y ellos apliquemos el secreto de Enoc. Y empecemos a vivir de gloria en gloria.
y de victoria en victoria hasta ese encuentro glorioso con nuestro Padre Celestial. Bendice esta mi iglesia, mis hermanos, mi familia, que al salir por esa puerta lo hagan con la seguridad de que tú los acompañas y de que tú los ayudas a lograr este propósito. Queremos vivir ante el trono de la gracia. No nos bajes de allí, porque deseemos en todo momento del día buscarte en oración, porque así caminó Enoc contigo. Perdona nuestros pecados en esta hora. Ayuda a nuestros hermanos que están tristes, amargados por sus errores, y que de alguna manera el Espíritu los traiga y se conviertan a ti de todo corazón. Tráenos de vuelta mañana con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.